Canaria de la alcaldía de San Cristóbal de la Laguna. Jonathan Domingo, buenos días. Muy buenos días. Si yo te digo, te miro a los ojos y digo, ¿lo vas a pagar? ¿Te cagas por las patas para abajo, sí o no? Quien nada debe, nada teme. Por lo tanto, no tendría ningún tipo de miedo porque no te debo nada. Igual que yo. Si Pedro Sánchez le debe algo a Pablo Iglesias, pues se tendrá que asustar Pedro Sánchez, pero a mí no me asustaría Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, políticamente hablando, prácticamente él mismo se ha autodefenestrado. Era una persona que intentó liderar una referencia social en la calle. Decía muchísimas cosas cuando estaba en el 15M y posteriormente en los años posteriores, hasta que finalmente cogió poder, y cuando llegó al poder siguió siendo un charlatán. Al final, cuando gobiernas, tienes que asumir la responsabilidad del gobierno y tomar decisiones. Y en la cuarentena, digan lo que digan, Pablo Iglesias asumió un rol respecto a la protección de los mayores que no lo llevó a término, y después, cuando las cosas salieron mal, la culpa eran de todos los demás. Cuando estás en política tienes que asumir las responsabilidades. Él nunca las asumió, por lo tanto, nada que temer de una persona que en su propia trayectoria ha perdido el crédito. Abro mesa con Jonathan Domínguez, Pepe, Juanma, Santi, 9:33 de la mañana en Canarias. ¿Decía Santi? No, solo decir que recuerden la frase famosa del señor Iglesias de vaya y cierre la puerta. Sí, vaya y cierre la puerta. Sí, pues vaya y cierre la puerta. Pues nada, pues, yo creo que las puertas al señor Iglesias se le han cerrado por todas partes y tiene un problema grave de intrusismo profesional, de intrusismo profesional. Y yo creo que el señor Iglesias, y esto, vamos, me van a matar por esto, no ha encontrado su camino ni lo está encontrando. Y más nada que decir. Pero está facturando. Como Shakira. A ver. La frase de Pablo Iglesias era cierra al salir. Cierra al salir, cierra al salir. El señor, espera, eso, cierra al salir. Cierra pues al salir. El señor Iglesias, pues el señor Iglesias cerró al salir y ahora quiere volver a entrar. Y claro, volver a entrar es un tema complicado. Bueno, Jonathan Domínguez, primera cuestión, y abro mesa con los tres compañeros, con Pepe, Juanma y con Santi. ¿Qué ofreces para pelear y disputar la alcaldía a Luis Garay, actual alcalde, un alcalde que no se esperaba que llegase y que tiene sorprendidos a propios extraños? Da igual en el concepto. ¿Qué propones? Porque al fin y al cabo la imagen que se va a ver en estos próximos comicios son dos tíos jóvenes. Es decir, hemos visto elefantes de candidatos al Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, personas con espaldas grandes y con una trayectoria en diferentes temas, y que son, pues elefantes, como digo yo, elefantes. No lo digo despectivo, sino el término de lo que significa. Y ahora se ve, se va a ver la imagen de dos tíos jóvenes, que pueden ser prácticamente iguales en muchas formas de pensar y de trabajar, seguramente en situaciones diferentes, pero que más o menos pueden dar una misma visión. ¿Qué es lo que ofrece o qué quiere plantear Jonathan Domingo? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿la campaña va a ser una campaña beligerante o no? Bueno, en primer lugar, un matiz. Ana Bramas, cuando fue alcaldesa de La Laguna en el 99, o Fernando Clavijo en el 2009, tenían menos edad que yo hoy. Sí, pero yo no estoy hablando de ellos. Yo estoy hablando de ellos de cuando empezaron, correcto. Vale, yo tengo 43 años ya, o sea, tengo más edad que la que tenía Ana Bramas cuando asumió la alcaldía. Nuestra campaña, empiezo por la última, nuestra campaña va a ser una campaña en positivo. Somos la alternativa, somos una alternativa creíble en este momento en el municipio, y llevamos un programa electoral que no ha hecho un partido o no ha hecho una empresa de marketing. En nuestro caso, el programa electoral que llevamos, que tiene un eje de 15 temas concretos, son casi 500 páginas elaboradas con... Ayer tuvimos el comité local donde aprobamos el programa electoral y hicimos resumen de lo que han sido este año y medio de La Laguna Te Necesita, de todas las sectoriales que hemos hecho, el recorrido que hemos hecho por barrios y pueblos del municipio, un programa en el que han participado más de 2.800 personas. Es decir, llevamos un programa de la gente. Por lo tanto, nuestra alternativa es una alternativa viable y además con el respaldo de la población, puesto que no hemos perdido el tiempo desde que salieron las restricciones de la cuarentena y hemos estado barrio a barrio, pueblo a pueblo, calle a calle, sector a sector, construyendo una alternativa que realmente represente a la gente y al mismo tiempo que sea ejecutable, porque la gente ya está cansada de proyectos y promesas electorales que finalmente, al final, pues no se pueden llevar a cabo.
¿Por qué? Porque se hacen desde la óptica de la oposición y no desde la óptica de la realidad, de la cruda realidad de lo que supone gobernar, porque gobernar no es fácil. Yo se lo digo muchas veces en los plenos al actual gobierno. Dice, oye, nosotros sabemos que gobernar no es fácil, pero no sean osados intentando recriminarnos a nosotros continuamente, que nosotros lo hacíamos mal cuando ustedes lo están haciendo peor, ¿no? Hay que tener humildad, no es fácil gobernar, hay muchísimo procedimiento administrativo reglado que cumplir, muchísima normativa, equilibrios presupuestarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el programa que llevamos es un programa que ha sido tasado con el sentimiento de la gente, lo que la gente quiere, y al mismo tiempo con el conocimiento de la administración por dentro para marcar un calendario de acciones que permitan no engañar a la gente y decirle, oye, esto puede salir en 2 años, esto en 6, esto en 8, porque son proyectos que llevan esos tiempos para poderlos llevar a cabo. Pero tenemos, dentro de los 15 ejes, yo destacaría pues el eje económico, el eje social y el eje de identidad, sobre todo, porque son una serie de propuestas súper interesantes que creo que van a servir para que La Laguna pueda volver a vivir una revolución que la vuelva a colocar como protagonista en la vida política, social y económica de Tenerife. En este momento ha perdido muchísimo peso La Laguna. A La Laguna no la respeta ni el Partido Socialista en el Cabildo, ni el Partido Socialista en el Gobierno de Canarias. Y el alcalde escapa porque tiene muy buen equipo de marketing, hay que reconocerlo. Tiene un equipo de comunicación muy bueno, con mucho dinero público para poderlo utilizar, y por eso han escapado. Porque la realidad, cuando recorres los barrios y los pueblos de La Laguna, la gente está muy mosqueada en los barrios y los pueblos de La Laguna. Y donde se ganan las elecciones en La Laguna no es en el centro de la ciudad, que puede estar muy bonita, y aún así tampoco está bonita porque está bastante abandonada. En los barrios y los pueblos el Ulleray solamente lo ven cuando hay una fiesta o una procesión y escoltado. Esa es la gran diferencia. Eso mismo podríamos decir de los dirigentes de Coalición Canaria en el pasado, ¿no? Es decir, ¿por qué se perdió? Porque ustedes mantuvieron el número de votos, pero en realidad la mayoría que sumaba era otra. Luego esa mayoría que sumaba debería ser la que gobierna. Y bien es cierto, y se lo digo como lagunero, Jonathan, creo que usted y yo hemos hablado en varias ocasiones sobre eso, que uno puede estar desangelado por alguna de las cuestiones, porque no hemos avanzado en gran cosa en el municipio de La Laguna a lo largo de estos 4 años, que cuando pregunto esto habitualmente me suelen sacar pues lo que el gobierno no ha podido hacer gran cosa, el gobierno municipal quiero decir, porque bueno, que estuvimos 1 año y medio de pandemia, pero en ese año y medio se podían hacer alguna de las cosas, ¿no? Ni con ustedes ni con los actuales, por ejemplo, por sacar un caso a colación, Jonathan, pues tiene solución el mercado. Yo creo que en el mercado ustedes no le quieren dar, el partido que sea, ningún tipo de solución. Están muy cómodos. La carpa está caducada desde hace 10 años y sin embargo no han sido capaces de sacarla adelante. Otra historia, otra posibilidad de hacer. No han sacado, cuando pregunto por esto, la actual mayoría de gobierno me habla del Barranco de la Carnicería, me habla de una especie de referéndum entre los puesteros y tal, pero al final lo que yo me quedo con esto es que no hay nada, ¿no? Que no avanzamos. La Laguna es una ciudad que se ha quedado anquilosada, y no solo por el tema del mercado, sino por otro, en el pasado, que no han avanzado nada, pero ni con ustedes ni con los actuales. Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque me ha sacado Pepe, como siempre, un montón de temas, pero te voy a responder a todos con la misma cordialidad de siempre. Cuando hablamos de, y ustedes también lo hacían, o sea, y tú más, yo discrepo porque hay dos temas básicos que no sucedían antes y sí suceden ahora. Uno, el alcalde de La Laguna antes no iba escoltado por 3 policías locales y solo iba a los sitios donde estaba escoltado. El anterior alcalde y la anterior alcaldesa estaba siempre en los barrios. La gente tenía el despacho abierto y tenía conexión directa con cada uno de los barrios y los pueblos. Eso por un lado. Y respecto a que no lo hacíamos igual que ellos, están los números ahí. Los gobiernos anteriores, que también era el Partido Socialista, era Coalición Canaria y el Partido Socialista, gastaba en publicidad y propaganda, redes sociales en aquella época todavía no estaba, en torno al 1 millón de euros por año, y este gobierno ronda los 3 millones de euros por año. Es decir, hay una diferencia sustancial y es a lo que yo me estaba refiriendo. Ahora, respecto a proyectos
un proyecto importante para la ciudad de La Laguna. Para la ciudad, para lo que es el casco histórico o el centro histórico de La Laguna, es el mercado. La Laguna son en torno a 160.000 habitantes. Y el centro de la ciudad, que es al que le importa el mercado, pues es una parte importantísima de la ciudad, pero no es la gran mayoría del municipio. Hay muchísimas necesidades importantes en el municipio también, que también están paralizadas por este gobierno, que se han parado, sobre todo como consecuencia de la paralización del Plan General, que daría solución a muchísimos equipamientos, muchísimos servicios que en este momento no se pueden prestar en La Laguna porque han sido incapaces de sacar el Plan General, que en el 2019 estaba terminado. Solamente faltaban los votos necesarios para poderlo aprobar. Vamos al mercado. A ver, el mercado de La Laguna tiene un proyecto ganador de un concurso internacional de ideas. Se convocó, ganó, donde hubo una comisión donde habían ciudadanos, habían recoberos, habían técnicos, habían funcionarios, y ganó un proyecto. Ese proyecto está incluso se podría empezar a licitar con una adaptación a la normativa actual. El barranco de la carnicería, todos sabíamos que se tenía que volver a arreglar. Lo sabíamos porque cuando salió la obra del juzgado, ya el Consejo Insular de Agua nos advirtió. Y Coalición Canaria comenzó el trámite del proyecto con el Consejo Insular de Agua para que pudiera salir el proyecto de la canalización. O sea, no es un mérito ni siquiera de este gobierno que por fin el Consejo Insular de Agua haya dado el visto bueno a la canalización del barranco. Ahora bien, es una responsabilidad del actual alcalde desechar un proyecto ganador que le va a costar al Ayuntamiento de La Laguna una indemnización que ronda los 2 millones de euros por no ejecutarlo, y que haya decidido ahora, a su cuenta y riesgo, decir que quiere otro proyecto e iniciar un proceso participativo, lo cual para nosotros nos parece un disparate, porque eso supone que el mercado no va a estar el próximo mandato si seguimos con la idea de Luis Geray. Lo que nos vamos a encontrar es que el mercado de La Laguna no va a estar hasta el 2030 por lo menos, porque ahora comenzar a redactar el proyecto, otra vez otro proceso para poder tener un proyecto que pueda gustar a la gente estéticamente, porque de lo que estamos hablando es de la estética del edificio, no estamos hablando de la funcionalidad, pues a nosotros nos parece un error, pero un error del actual alcalde. El anterior alcalde y la anterior alcaldesa, bueno, ahora no le tocó el mercado, sino cuando cayó, sufrieron con el mercado dos factores fundamentales que hay que tenerlos en cuenta. Por un lado, la crisis económica que paralizó todas las inversiones públicas, no en La Laguna, sino en toda España. Por lo tanto, hasta el 2013, 2014 no se pudo volver a retomar el proyecto del mercado porque estaba bloqueado el plan de inversiones. A partir del 2015, José Alberto reactiva de nuevo el proyecto del mercado y se trabaja durante todo el pasado mandato para preparar lo que era el proyecto de la canalización y la compra de una serie de terrenos aledaños a la zona del mercado para poder ampliar el aparcamiento subterráneo y la plaza del mercado que iría en la zona de la antigua Recoba. Bueno, pues todo eso se hizo en el pasado mandato. Estaba listo, pendiente del Consejo Insular de Agua, para empezar a excavar, hacer la canalización y posteriormente comenzar a construir el proyecto ganador. Si se hubiera hecho bien las cosas, en este mandato, Consejo Insular de Agua y Ayuntamiento tenían el mismo color político, algo que no sucedía en el pasado. Por lo tanto, tenían todas las herramientas posibles para ponerse de acuerdo y poder haber tenido desde el Consejo Insular de Agua a principio del mandato la resolución para poder iniciar la obra justo después de la cuarentena. No lo han hecho. Han decidido un plan B, que es alargar el camino para poder tener una solución. Y esa es la realidad. Yo puedo reconocer errores de Coalición Canaria en el pasado. Pues sí, por supuesto, no nacimos aprendidos y cometimos muchos errores, sobre todo que a lo mejor no priorizamos lo suficiente determinadas actuaciones en determinados momentos. ¿Por qué? Porque habían otras necesidades económicas y sociales en el municipio que había que priorizarlas, sobre todo después de la crisis que vivimos hace 10 años. Pero que todo lo hicimos mal, no. Hicimos muchas cosas bien, algunas fallamos y en el mercado se nos puede echar la culpa de algo. Y es que a lo mejor no avanzamos lo suficientemente rápido con el proyecto ganador. Que sí, pero vamos a ver, Jonathan, si la historia no es echar en cara, pero fíjese, no avanzamos nada. Yo le estoy hablando ya no como periodista, sino como ciudadano de La Laguna. No hay absolutamente nada. Usted me está diciendo que hasta el 2030 no habrá mercado, pero me da exactamente igual, porque es que yo no veo voluntad de que vayan a hacerlo. Lo mismo que no hay voluntad de un plan general. El plan general se quedó en una legislatura que acabó en el 2015 ya listo
igual que está ahora. Y el que vino después, del 15 al 19, no hizo absolutamente nada con el plan general. En este momento hay una indefensión por parte de cualquiera que quiera invertir en la laguna, porque no sabe dónde puede hacer y qué puede hacer en alguna de las zonas. En el litoral, por ejemplo, sabe usted que hay un espacio como puede ser el del antiguo Hotel Nautilus, donde no se sabe qué es lo que se puede hacer porque ni siquiera está definido. Quien vino después, que era una concejal de Coalición Canaria, del 15 al 19, no hizo absolutamente nada. Pero es que tampoco se ha hecho nada en esta legislatura que está a punto de terminar con el plan general, que seguimos exactamente igual. Si no, mire, lo que yo hablo es de la dejadez política que está habiendo en la laguna, sea quien gobierne. Sobre el plan general, Pepe, a ver, eso no es cierto, que no se hizo nada en el último mandato. Dígame lo que se hizo. ¿Se aprobó el plan general con Candelaria Díaz? El plan general se aprobó en el 2014, bueno, 2014 aprobación inicial. No Sí. hubo los votos suficientes en el 2015 para poderlo sacar adelante, Ajá. porque los que actualmente gobiernan montaron plataformas contra el plan general en diferentes puntos del municipio, que curiosamente los líderes de esa plataforma después compusieron la lista electoral de don Santiago Pérez García, con Avante y algunos en las de Sí se puede y Podemos, donde no critico esa parte, lo que Jonathan, hicieron fue boicotear. Y si hay un plan general, sí lo hay. Pero no sacaron adelante el plan general, no lo sacaron adelante. En Pepe, este momento, vamos a ver, Jonathan, si ¿cuántos eso votos tenía el gobierno del mandato pasado para poder llevar a pleno el plan general? Éramos 12. La mayoría absoluta son 14. Y hay un programa, hay un plan general en el 19 terminado por técnicos municipales, y Santiago Pérez lo sabe, y nosotros lo anunciamos y se hizo público, y todas las plataformas en diferentes barrios y pueblos lo pactaron y están de acuerdo con él, que este gobierno decidió pararlo. Santiago Pérez decidió no sacarlo adelante. Pero y si nosotros eso nos comprometemos no le he a que llevado lo la vamos contraria, a sacar. Pero vamos a ver, yo no le he llevado la contraria a Jonathan en eso. Lo que le he llevado la contraria es que desde el 14 no tenemos un plan general, sea quien está en el gobierno. Estén ustedes o estén los contrarios, como es el Partido Socialista. Con el Partido Socialista tampoco esto se ha resuelto. Yo no estoy hablando, lo que digo, Jonathan, es que no hay, en la laguna desde hace mucho tiempo no tenemos a alguien que nos gobierne en plan lagunero, es decir, sabiendo lo que quiere la laguna. Y eso desgraciadamente nos está llevando a esta situación en la que estamos emperrados desde hace mucho tiempo. Hablando del lagunero, ¿eh? Comparto tu opinión respecto a que la laguna necesita a alguien que realmente sienta este municipio y que sepa cuáles son los objetivos. Yo me presento a alcalde con la convicción de venir a trabajar. Yo no vengo aquí a lucir palmito ni nada por el estilo, vengo a trabajar. Tengo la suerte de que no dependo de la política para vivir. Tengo mi empresa, tengo mi trabajo y en cualquier momento me puedo volver a mi empresa sin ningún tipo de problema. Si he asumido el compromiso y el rol que me han prestado mis compañeros de Coalición Canaria, es para devolverle el Ayuntamiento de La Laguna a la gente. Precisamente eso que estabas diciendo, Pepe. El plan general de La Laguna se tiene que aprobar sí o sí. Pero cuando hablamos de plan general, desgraciadamente, la mayoría de la gente puede entender otra vez con el plan general el rollo este que nadie entiende. Pero creo que hay que decirle a la gente lo que es el plan general. El plan general es lo que permite que La Laguna pueda seguir construyendo viviendas de protección oficial. Tenemos un déficit de 1.800 viviendas. Si no tenemos plan general, no vamos a poderle dar solución en los barrios y los pueblos a la demanda de vivienda de protección oficial, tanto en régimen de alquiler como en régimen de venta. Los centros de día para los mayores, los centros de salud que faltan en determinadas zonas, los co-living, las nuevas comunidades para poder tener esa política contra la soledad en el aspecto de la convivencia de mayores, los coworking, los centros educativos, las calles, arreglar determinados equipamientos, plazas, parques, todos esos servicios, todos esos proyectos que demanda la ciudadanía desde hace muchísimos años, incluso el cinturón verde que necesita el casco de la ciudad para poder tener un despojo. Todo eso depende del actual plan general, del nuevo plan general. Y si no hay un compromiso real de poder sacar eso para que el ayuntamiento vuelva a tener un proyecto de base sobre el que construir el municipio y la ciudad, difícilmente La Laguna va a avanzar, se va a paralizar. La Laguna no es una ciudad ni un municipio de oportunidades en este momento. Y es importantísimo
que el municipio sea atractivo para los inversores. Si no, no vamos a poder generar empleo en La Laguna. No vamos a poder fomentar que La Laguna vuelva a ser atractiva para que vengan los inversores, generen empresas en La Laguna y se puedan trabajar. Pero ya no estoy hablando solamente de la parte de cemento, la parte económica. También te puedo hablar del campo. Hemos tenido un montón de reuniones con los ganaderos y es vergonzoso lo que pasa en La Laguna. Santiago Pérez decide que el Servicio de Disciplina Urbanística se va a focalizar en el suelo rústico. Pero es que resulta que en el suelo rústico no hay muchas infracciones. ¿Saben contra quién está yendo en el suelo rústico disciplina urbanística? Contra los ganaderos y los agricultores, que no le dejan arreglar las pistas. Estamos abandonando el campo de La Laguna. Tanto que queríamos proteger el campo y lo que estamos haciendo es provocando todo lo contrario. Hace falta un plan general que permita nuevamente modificar el modelo en cómo se arreglan los caminos en suelo rústico. ¿Cómo se genera economía en el suelo rústico? ¿En cuánto tiempo te comprometes a tener plan general? Nosotros, nuestro objetivo es que en el primer año, año y medio como máximo, tenemos que tener el plan general aprobado. Ese es nuestro compromiso. Sin que te lo tiren después al suelo. Pues Dios le oiga y que se cumpla esa previsión. Aunque me cueste el puesto. Aunque te cueste el puesto. Pero La Laguna lo necesita. Muy bien. Pues esperemos que eso sea así. Santi Negrín. No, yo primero que nada alabarle el tema de los laguneros porque ahora me dio hambre y yo, un lagunerito a esta hora de la mañana partido a la mitad con un café con leche estaría genial. Y lo otro, preguntarle por algo que usted ha nombrado, que no he nombrado yo, la labor del concejal de urbanismo de Santiago Pérez. Time. Bueno, Santiago Pérez, desde mi punto de vista, y ya es una opinión muy personal, es una decepción. Es decir, es una decepción y lo estoy diciendo de la manera más educada y formal posible, porque podría decir muchísimas más cosas. Es una decepción respecto a todo lo que dijo durante los últimos 25 años de oposición en La Laguna y a lo que está haciendo. Está haciendo todo lo contrario a lo que dijo. Y además de una manera vergonzosa. Es decir, porque incluso nos intenta recriminar a nosotros con y tú más determinados modelos de desarrollo del municipio. Y el caso más escandaloso es el caso famoso de la variante de la TF5, es decir, la autopista que no lleva a ningún lado, que quieren hacer en la parte trasera del aeropuerto Los Rodeos, que el propio Colegio de Ingenieros dice que no sirve para absolutamente nada, lo dice el informe técnico del Cabildo Insular de Tenerife, que no sirve para absolutamente nada, y aquí quien único defiende esa autopista, que tiene muchísimos millones de euros en hormigón, es Santiago Pérez, el alcalde de La Laguna, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y los empresarios de la construcción. Que los empresarios de la construcción yo puedo entender y puedo sentir empatía. Ellos lo que quieren es ganar dinero y cuanto más hormigón se tenga que echar, pues más dinero ganan. Y es legítimo que los empresarios digan esto. Pero lo que no es legítimo ni está a la altura de lo que se esperaba de él es que Santiago Pérez asuma ese discurso. Porque es una vergüenza para todas las personas que en algún momento de la vida creímos en él, porque yo creí en Santiago Pérez cuando era un adolescente. Sentimos una tremenda decepción. Nosotros creemos que el plan territorial del área metropolitana, que es el que tiene la red de carreteras que cosen el área metropolitana, necesita darle una pensada. Hay que modificar algunos de los trazados que estaban previstos desde el primer momento y hay que configurar ese modelo de movilidad del área metropolitana adaptándolo a los tiempos, a las necesidades y a las sensibilidades sociales actuales. Hay que cambiar el modelo de movilidad y para eso ese plan del área metropolitana no puede estar basado en un modelo de los años 90 o de los años 80, tiene que estar basado en un modelo actual. Por eso decimos que se tiene que revisar. Nosotros no decimos no a la vía exterior. Decimos que la vía exterior actual, tal y como está trazada, no es válida porque no cumple con todas esas premisas que acabo de decir. Sin embargo, Santiago Pérez, que ha estado continuamente en contra de la vía exterior por activa y por pasiva, ahora asume como propia la primera fase de la vía exterior y nos dice que es buena porque ahora tiene otro nombre, porque ahora el nombre se lo puso él. Es una vergüenza lo que está haciendo Santiago Pérez, porque el problema de esta carretera no es que sea una carretera más y que nosotros estemos en contra de esta carretera. Es que es una autopista que traza por la parte trasera del aeropuerto de Los Rodeos, atravesando toda la Cruz Chica
arrasando con muchísimas casas y muchísimo suelo rústico, que era lo que siempre defendía Santiago Pérez, para llevar el tráfico de la autopista a la altura de Guamasa a la autopista a la altura de la vía de Ronda. Es decir, no va a sacar la cola de la autopista del TF5, no soluciona el problema de la autopista. Y además tampoco permitiría posteriormente el entronque del actual proyecto de la vía exterior, que es lo que le está criticando a todo el mundo. Porque en el tramo donde entroncaba con el tramo de la vía exterior, pues lo va a ser soterrado a 80 metros de profundidad. El Colegio de Ingenieros les está diciendo incluso que es inviable en cuanto a seguridad ese túnel a 80 metros de profundidad, porque no tiene salidas de emergencia. Va a ser muy complicado poder canalizar las salidas de emergencia en ese túnel en concreto. Y este es el proyecto de Santiago Pérez. Un señor que asumió la gerencia de urbanismo, lo primero que hizo es empezar a cesar a técnicos, porque creía que eran de Coalición Canaria y eran del ayuntamiento, no eran de Coalición Canaria, meter a determinadas personas en determinados puntos claves para que no se mueva absolutamente nada. Las licencias de obra menor, lo que acabas de decir es muy heavy. Es que es así. Las licencias de obra menor en La Laguna, que eran por acto notificado, y aquí está Juanma que lo puede confirmar porque fue compañero en la gerencia en su momento, que tú la solicitabas y en 7 días podías empezar una actuación. Ahora tardan de media 9 meses, 1 año. 1 año para que te den una licencia de obra menor. Y para que te den una licencia de apertura ya ni te cuento. Hay gente que lleva 2 años esperando por una licencia de obra de apertura de un negocio. Está totalmente paralizada la gerencia de urbanismo. Y está paralizada porque han decidido que los técnicos ahora no gestionen, sino que actúen en consecuencia a un programa político que lo decide Santiago Pérez. Esa es la realidad de la gerencia de urbanismo. De todas maneras, mira, perdón, Pepe, discúlpame. Perdón. Como veo que la entrevista va mucho sobre urbanismo, yo creo que es un asunto sobre... Si los compañeros y el entrevistado me lo permiten, le voy a preguntar por otra cosa, ¿no? Creo que es lo que corresponde en este caso, señor Domingo. Muy buenos días, nos conocemos mucho y a mí no me corresponde hablar sobre esta cuestión. Quería preguntar, ayer le pregunté a Patricia Hernández cómo contemplaba unas elecciones en las cuales puede ganar, pero tiene difícil sumar. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz está claro que el PSOE puede ganar, aunque bueno, tiene más posibilidades de ser la fuerza más votada de la Coalición Canaria, pero la izquierda no suma en Santa Cruz con los sondeos que hay. Le pregunto a Jonathan Domínguez porque en La Laguna quizás la impresión puede ser la contraria. Usted puede ganar, usted puede ser la fuerza más votada, puede ser también el actual alcalde, Luis Gutiérrez, la fuerza más votada, pero ¿con quién piensa sumar usted para ser alcalde? Bueno, yo me presento a las elecciones para ser alcalde. La hoja de ruta hasta el día 28 de mayo es esa, es ofrecerle a los ciudadanos y ciudadanas de La Laguna una alternativa viable, con proyecto para el municipio, alternativa al actual gobierno. El actual gobierno está formado por en torno a entre 6 y 7 agrupaciones electorales, es decir, no es un solo partido ni dos, son muchísimos partidos los que forman el actual gobierno y además están muy justitos. Es un gobierno de 14. Pero la izquierda ha sumado, hace 4 años la izquierda sumó en La Laguna, por eso está gobernando. Pero las expectativas electorales de la izquierda en este momento en La Laguna no son las mismas. Tenemos un Luis Geray con una campaña focalizada en su persona que está absorbiendo el voto de su socio, lo dicen todas las encuestas, donde puede que él suba, pero sube a costa de sus propios socios y sus socios no van a llegar a lo suficiente para poder mantener esa mayoría de 14. La alternativa en La Laguna es un gobierno distinto al que hay en este momento y tiene muchísimas posibilidades de salir adelante. Yo soy muy respetuoso con esto. Coalición Canaria PP es su pronóstico. Una alternativa distinta al actual gobierno, que es lo que deciden los ciudadanos. Yo soy muy respetuoso con eso, Juanma, en el sentido de son los ciudadanos los que van a decidir, es decir, y ellos son los que van a repartir los cromos de cuántos escaños o cuántos concejales va a tener cada partido. Y una vez los ciudadanos digan qué pleno del ayuntamiento quieren, será ese pleno, con las mayorías que salgan, las que tendrán que decidir quién es el alcalde. Yo apuesto porque la lista más votada sea la que gobierne, pero es una percepción muy personal. La realidad es que legalmente pues no es así. O sea, gobernará quien más votos sume en el pleno. Si no hay 14 votos, si no hay 14 votos, el candidato más votado se convierte automáticamente en alcalde, ¿eh? Puede ser usted. Siempre y cuando no se sumen los otros. Claro, exactamente. Siempre que no haya 14 votos, siempre que no haya una mayoría absoluta que vote a un candidato aunque no sea el más votado.
Nosotros si no lo hay, cosa que se puede dar, porque imaginemos que Vox... Recordemos entra que en esto el- se vivió en Santa entra en Cruz el- hace 4 años. Correcto. Bueno, O sea, que puede haber muchas cábalas, como usted dice, las cartas eso en no este están momento repartidas. es ciencia ficción. Vamos a luchar hasta el último voto, barrio a barrio, calle a calle, pueblo a pueblo, que es donde nos estamos moviendo. Y el 28 de mayo, cuando los ciudadanos decidan y se decidan cuáles son las mayorías, pues habrá que sentarse. Todo aquel que quiera trabajar por La Laguna y que quiera sumarse en esa alternativa de gobierno, pues nosotros vamos a estar ahí dispuestos a escuchar. Sobre eso, muy rápido, perdona, señor Domínguez, ¿quién es más de barrio? Luis Geray Gutiérrez o usted, porque los dos llevan, oye, me parece positivo, llevan un poco ese orgullo, en su caso de la Verdellada y en el caso de Luis Geray de la Cuesta, de soy candidato de barrio. Bueno, yo desde que nací, Juanma, he vivido en La Verdellada y sigo viviendo en La Verdellada, pese a tener una empresa, pese a haber estado 12 años en el gobierno, pese a haber sido teniente de alcalde, etcétera, etcétera. Luis Geray ya no vive en su barrio. Solo por dato. No, yo le iba... Sí. No, yo para que sea realista. De O sea, todas él vive formas, ahora pero- en una urbanización que no es Pero precisamente mira, de barrio. ¿Ha respondido usted? Sí, no, a mí me parece de todas formas, escuchen, a mí me parece de todas formas que a lo que se enfrenta La Laguna es en las próximas elecciones a dos tipos, a Jonathan y Luis Geray, que son pibes jóvenes, que nosotros ya tenemos una edad más mayor, y que va a ser bonito, creo que va a ser bonito, en serio, desde el punto de vista político. Pepe. Sí, Es no, interesante. bueno, yo lo que iba a decir, yo no sé si es interesante que sean más jóvenes o menos jóvenes. Yo creo que lo que hace falta en este momento es un gobierno en la ciudad que parece que la ciudad no tiene gobierno, nada más. Simplemente por eso, porque aquí hay muchas cuestiones. Bien es cierto que a los laguneros nos gusta discutir absolutamente por todo y hasta por los adoquines que en su momento se colocaron en las zonas peatonales era un objeto de la discusión. Pero lo que sí es cierto es cómo hemos ido perdiendo identidad a lo largo de todo este tiempo en algunas de las cosas. Y yo insisto, no por los que están ahora, que también, sino también por los que estaban en los anteriores. Fíjense, por ejemplo, hemos tenido críticas durante esta semana por una fachada que no se correspondía con lo que podríamos entender que da una ciudad patrimonio de la humanidad, ¿no? Y entonces la única explicación que nos ofrecen en ese momento es esta licencia se concedió en los tiempos de Coalición Canaria, ¿no? Esta es la situación en la que estamos, que efectivamente decía antes Jonathan, oye, es que el mercado no es el lugar no es el único lugar de La Laguna, ¿de acuerdo, Jonathan? Sí, yo eso no se lo digo, pero es el sitio al que pueden venir a comprar todos los laguneros, o eso también se lo vamos a cortar. Porque da la sensación de que, mire, la Recoba de Santa Cruz, que hasta hace unos años no era nada, ha ganado en todos los territorios, absolutamente en todos los territorios, a La Laguna, que ya no es lo que era esa Recoba. Y que, no sé, ¿hay otro sitio al que se pueda ir a comprar en el término municipal de La Laguna, digo, en un espacio público como puede ser una Recoba? Yo voy a comprar a la Recoba. Y el que fue a un acto a un gran centro comercial en La Laguna hace poco, que cumplió 30 años, y dijo que él siempre ha sido cliente de ese centro comercial, es el actual alcalde. Es decir, mi compromiso con la Recoba es claro. Es decir, vamos a ver, a mí no se me ocurriría... Pero se puede a todos lados. Sí, no, que se puede, pero es que me da la sensación de que entendiste que yo dije que la Recoba no es prioritaria. La Recoba es prioritaria y hay que sacarla. El mercado de La Laguna tiene que salir adelante. Yo simplemente te respondí antes a lo que me comentaste respecto a qué ha pasado con el tema del mercado. Pues yo simplemente te hice un resumen histórico de lo que ha sido el proyecto y dónde estamos en este momento por culpa del actual alcalde. Sí. Yo lo que estoy diciendo es, hay un proyecto ganador. Si cuando termine este mandato el actual alcalde, ese proyecto que dice que está redactando, que está sacando con un proceso participativo, no hay nada, que no va a haber absolutamente nada, nosotros retomaremos el proyecto ganador porque La Laguna tiene que tener un mercado ya. Y para que ese mercado pueda salir en el próximo mandato a licitación y se pueda ejecutar, tenemos que irnos ya directamente al proyecto ganador. Y con el proyecto ganador se puede negociar con el equipo ganador la adaptación de ese propio proyecto a las necesidades que han detectado los recoberos en este momento. Pero no podemos tirarlo a la basura porque estamos hablando de dinero público, que costó mucho dinero ese proyecto,
ese concurso como para ahora de una manera, pues sí, porque ahora 3 personas me dijeron que no les gusta estéticamente. Respecto a la estética, estimado Pepe. Pero es bonito o feo, le pregunto a Pepe y a ti, y que son los que El problema conocen. es Porque que es yo arquitectura contemporánea. no te voy a mentir, no tengo ni pajolera idea de cómo es. La propia UNESCO, dentro de sus normas, hay un tratado internacional de Atenas donde se determinó en su momento que las ciudades tienen que evolucionar y que es obligatorio que toda construcción nueva sea contemporánea de calidad, arquitectura contemporánea y de calidad. No se permiten los falsos históricos. Es decir, no se puede construir un mercado o una casa nueva en el centro histórico de La Laguna imitando arquitectura anterior. Lo dice la propia norma. La propia UNESCO te puede sancionar por no cumplirlo. Por lo tanto, el concurso internacional de ideas que se hizo del mercado salió un proyecto contemporáneo. Es estilo Pompidou, es un tema de cristal, un edificio muy moderno, que como obra arquitectónica pues es muy llamativo, llama mucho la atención, pero cierto es que es muy moderno. ¿Cuál es el contexto en el que se aprueba ese proyecto? Porque estamos hablando de la zona de Las Quinteras, y la zona de Las Quinteras, dentro del propio PEP, el Plan Especial de Protección de la Laguna, configura que esa zona en concreto, que es una zona de regeneración dentro del propio casco histórico, es una zona de regeneración con arquitectura contemporánea. Está el edificio del mercado, está el edificio del juzgado, que a mí personalmente no me gusta en el entorno donde se encuentra, pero está ahora mismo solo. Se supone que ese edificio, junto con el mercado, Juzgados al lado de Correo, junto con Las Quinteras. Es que ahí hay una diferenciación que hacer, que es contemporáneo y luego que es buena arquitectura o mala. Claro, eso ahí es una cuestión ya subjetiva, ¿no? El edificio del juzgado, por ejemplo, el edificio contemporáneo, es un edificio correcto. El juzgado es el que está al lado de Correo. Es un edificio correcto. No. Es un edificio correcto. Correcto. Sí. No, pero sigue. Yo No, sé Correo cómo me está ubico. abajo, Al lado del antiguo mercado. Correo Por está eso. al lado de Santo Domingo. Por eso yo me estoy ubicando. Es decir, yo Claro, me pongo en el Correo y juzgado- sigo caminando y llego al juzgado. Ese edificio ahora mismo el está edificio descontextualizado demolido, porque es muy grande y Claro, no está claro. contextualizado el entorno. Ajá. Porque Ahora, ese edificio, el cuando edificio se anterior, diseña, el edificio anterior era un edificio que era un falso histórico, que fue demolido, aparte de un edificio ineficaz, como si no va mal, eso lo decían los operadores judiciales, y el edificio actual, pues nos puede gustar más o menos, pero el edificio, bueno, arquitectónica es correcto, es verdad, un edificio muy, en cuanto a escala, es llamativo. Sí, perdona, yo estoy aquí, parece que se convierte en una tertulia, y aquí estamos entrevistando a un candidato a la alcaldía que es muy importante. Bueno, una pregunta muy rápida todo, sobre esto, por ejemplo, el tranvía a Los Rodeos. ¿Usted está a favor, sí o no, y por qué trazado? Vale. Yo estoy a favor del tranvía como medio de transporte. Lo que no estoy a favor del actual planteamiento de la ampliación de la línea 1. ¿Por qué no estoy a favor? Porque no lo estuvimos en el gobierno en el 2009 cuando se planteó por primera vez, porque se discutió de diferentes maneras y porque el Cabildo en su momento no lo entendió y por eso al final ese proyecto quedó en una gaveta. En el 19, Luis Geray lo sacó de nuevo la gaveta y lo ha vuelto a meter porque cometió el mismo error que cometimos nosotros en el 2009. Tú no puedes configurar un trazado de un medio de transporte tan importante como un tranvía por mitad de una ciudad, por mitad de una zona urbana, sin contar con la gente y con el tejido económico y con el tejido social. No puedes hacerlo. Y ese es el gran problema del tranvía. El tranvía tiene que seguir creciendo, pero los trazados tienen que ser consensuados y nosotros no estamos de acuerdo con los actuales trazados. Creo que el futuro del tranvía... ¿Sí? Dicho eso, señor Domínguez, el trazado del tranvía a Los Rodeos, tal y como está, en el plan territorial, lo aprobó el Cabildo de coalición. con coalición canaria de la presidencia. Sí. Y nosotros mismos lo aprobamos y posteriormente lo paramos porque en política a veces se acierta y a veces se cometen errores y lo bueno en política es rectificar. Y en el 2009 rectificamos y lo paralizamos. Bueno, y te digo una cosa, y a mí me gusta escuchar que aunque sea tu propio partido, si entiendes que la han cagado, pues que tú digas, pues mira, rectifica porque para mí, en mi municipio, pues la han cagado. Pero es que rectificamos en ese mismo momento. ¿Y si se cambia el trazado? ¿Por dónde debería ir? Nosotros creemos que el futuro del tranvía tiene que ir en la rambla que se construirá en el futuro por la autopista. Es decir, cuando la autopista se soterre, en la rambla superior, por toda la autopista hasta el aeropuerto. No hasta el aeropuerto. El tranvía tiene que llegar a Tacoronte, desde nuestro punto de vista, que discurra por encima de esa rambla. No por la mitad de la ciudad ni por la mitad de San Lázaro. El tranvía, tal y como está planteado, en todas sus opciones, el camino de San Lázaro, que es una carretera general de desahogo del tráfico de todo el norte de la ciudad, se convierte en una vía de un solo carril. Es decir, no es viable. O sea, nos bloquea la ciudad el tranvía. Me doy cuenta que soy un facha. Me acabo de dar cuenta, Pepe Juan Masanti, que soy un facha.
Porque te gustan las fachadas de los edificios modernos. Soy un facha. No vamos a tener ni tranvía, ni tren, ni nada. Tú tienes 43. Yo tengo 47. Pepe tiene 50. Juanma 49. Y Santi 49. ¿Vale? O sea, ninguno de nosotros 5 vamos a ver eso. Nada. Hasta dentro de 25 o 30 años que vamos a estar con el taca-taca. Olvídate. El taca-taca. Olvídate. Estoy escuchándole. No, sí es viable en el paralelo de la autopista, aunque no esté la Rambla. En el caldero de Satán. Mi estimado Jonathan, candidato a Coalición Canaria de la Laguna, lo mismo que le dije a Bermúdez el otro día, a Patricia Hernández, no va a salir nada. No va a salir nada. Nada. O sea, nada. Porque las cosas en momentos en las que hay que hacerlas, porque hay que hacerlas por el artículo 33 que no existe, como diría el chiste. Porque desde el momento en el que tú tengas que tener 100 opiniones, es como la comunidad de vecinos. Olvídate, porque nunca nadie va a estar contento. Olvídate. Esto es así o así, porque si no, nada. Por eso digo, no, soy un facha. O sea, me acabo de dar cuenta, soy un facha. Iván. Un facha de mierda, además, porque es que si no, no vamos a tener evolución. Por si no me entendiste, por lo que me acabas de decir, en lo que yo dije. No se trata de hacer un proyecto porque sí, porque lo vemos y demás, sino que ese proyecto no destroce la ciudad. Es que el proyecto se hace para la ciudad. Tú no puedes trazar por mitad de una ciudad un proyecto determinado, porque, por ejemplo, en Santa Cruz hay diferentes alternativas a la Rambla Pulido. Sí, hay muchas alternativas, porque Santa Cruz es una ciudad consolidada. Al final, el daño que se pudo provocar al tejido comercial en Rambla Pulido fue durísimo. Pero se pudo compensar en cuanto a movilidad con otras vías alternativas. El problema de la Laguna es que la Laguna no tiene tantas alternativas para el tráfico rodado como sí tiene Santa Cruz. Si tú quitas la carretera de San Lázaro, la carretera general del norte a la altura de San Lázaro, que todos los proyectos del tranvía plantean quitarla, ¿por dónde sacas el tráfico de la ciudad por la vía convencional? No hay alternativa, y es una realidad. Necesitaríamos la tercera fase de la vía de Ronda, que está bloqueada también por los del no a todo. Siento, Jonathan, me gustaría seguir oyéndole y yo me voy. Sí, se tienen que marchar ustedes, por favor. Pero bueno, complementando la reflexión de Iván, o sea, la respuesta, por tanto, es que, hombre, en los próximos 8 años, por decir de una manera, no habrá tranvía a los rodeos. ¿Claro que no? Según su criterio. Porque sí hay que esperar a que se haga la Rambla del Quinto Centenario, es decir, que ya se entre en funcionamiento el desdoblamiento del bypass, o como lo quieren llamar, de la TF5, y que luego se acabe un poco con esa cicatriz que es la TF5 hoy en La Laguna, que está claro que separa el campus de Ancheta con la ciudad y demás y tal. Para eso, largo me lo fiáis, que decía el Juan Tenorio, ¿no? Hay una alternativa que se planteó, lo que pasa que era muy costosa, que sí se puede ejecutar ahora, que es en paralelo a la autopista, sin entrar dentro de la carretera general y sin entrar dentro del centro de la ciudad. Y esa alternativa se ha planteado, pero es muy costosa. Me da igual. Y es por lo que en su momento decidieron no trabajar de eso. Se lo digo. Bueno, te pido a Pepe, Juanma, un beso grande, Santi, un beso a los tres. Un fuerte abrazo. Gracias. Perdónanos. Café con leche, sí, doble. Hasta luego, un beso a los tres. Gracias, chao. Juanma, Santi, Pepe. Señor candidato, y me parece muy bien lo que estoy escuchando, pero en estas reflexiones, como digo, es una entrevista, es mejor esta entrevista. Yo de periodismo no sé nada, de comunicación tampoco y de esto tampoco, pero es mejor esta entrevista y la conversación llega más al oyente. Tenemos aquí, esto también me la ha pasado a reventar, que no cuando hay argumentarios sistemáticos, porque además lo primero que te he visto, si me permites, sabes de lo que estás hablando. Y eso llega. Y segundo, al saber de lo que estás hablando, estás respondiendo con conocimiento sobre el terreno. Yo te escucho y me parece muy bien, pero yo digo, vamos a ver, el problema está en Santa Cruz, La Laguna, donde sea. Todo planteamiento que pueden llevar a la práctica no se va a hacer. O sea, no se va a hacer con la necesidad imperiosa que hay hoy en día. O sea, todo va a tener, como acaba de decir Juanma, 8 años, 12 años, 16 años. Y de aquí para allá, todos calvos. Bueno, respecto a la entrevista que se convirtió en una tertulia, por mí ni te preocupes porque a mí me encanta. Es decir, vamos a ver, que tenga la oportunidad de tener enfrente a un Pepe Moreno que todas las veces que me ha tocado ha sido duro de roer, pero mira, me encanta porque me permite poder decir lo que pienso y además con valentía. O sea, no tengo miedo a decir la verdad.
me pueden costar un grupo de votos, a lo mejor decir la verdad en determinados momentos, pero prefiero decir la verdad en un momento determinado y que suceda esto a mentir y que posteriormente me dejen colorado y al final sea más de lo mismo. No quiero ser más de lo mismo para La Laguna. Yo sé perfectamente, conozco como la palma de mi mano mi municipio, no solo porque soy del municipio, sino también porque me han tocado diferentes áreas estratégicas que me han permitido conocer el territorio mano a mano. En Fiesta, la identidad, en obras, infraestructuras, todo lo que fue los proyectos estratégicos, la territorialidad, la conexión del propio territorio, y en seguridad ciudadana y movilidad ya ni te cuento todo lo que aprendí en ese periodo. Por lo tanto, como no quiero defraudar, como no quiero llegar al gobierno y que la gente me eche en cara las cosas, a veces mi equipo, mi gente de comunicación, a veces me dice, Jonathan, es que tienes que tener en cuenta que tú estás en la oposición y que quieres ganar las elecciones, no puedes hablar como si fueras el alcalde, justificando proyectos y justificando realidades. Pero es que si hiciera lo contrario estaría mintiendo y tengo que ser honesto. Hay cosas que pueden salir y cosas que no pueden salir. No puedo llegar a la alcaldía mintiendo. Por eso digo la verdad y digo, miren, este proyecto en este momento tiene estas dificultades. No me puedo comprometer a sacar este proyecto porque sé que cuando llegue a la realidad me voy a encontrar con un muro y que me va a impedir sacarlo. Y después, posiblemente dentro de 2 años, dentro de 3 años, si soy alcalde y se acercan las siguientes elecciones, llegará Iván Bonal y me dirá, no, porque tú dijiste que iba a hacer el tranvía y no lo hiciste. Yo sé que no se puede hacer en estas condiciones actuales. Va a ser complicadísimo poder sacar el tranvía. Sin embargo, sí sé que podemos sacar el plan general y que vamos a poder, gracias a ese plan general, empezar a construir vivienda pública, dotar de equipamientos sociales a determinadas zonas del municipio que no lo tienen, poder construir el campo de fútbol o buscar el suelo para poder iniciar el campo de fútbol de Guamasa, el de las Mercedes, el de Geneto, volver a montar equipamientos deportivos en diferentes barrios del municipio que ahora mismo no lo tienen. Sé que con el plan general vamos a poder sacar la red de centros de día para los mayores, podremos sacar el plan de coworking para los emprendedores, podemos hacer un montón de cosas con el plan general. Por tanto, el primer objetivo es lograr sacar adelante esa que es la base de todo el crecimiento y el futuro de La Laguna y dejarnos de ambigüedad, aunque me cuesten las elecciones en el 2027. Pero es que creo que tengo que hacer algo para que mi municipio prospere, para que La Laguna vuelva a ser atractiva para los inversores, para que la gente de La Laguna pueda vivir con tranquilidad en el municipio, que no se tenga que ir a otros municipios, porque en La Laguna no puede quedarse su hijo porque no hay oportunidades ni de trabajo ni de vivienda. Esa es la realidad y por lo tanto tengo que hacerlo y esa es mi misión. ¿Gano las elecciones? Genial, lo intentaré. ¿No las gano? Bueno, ha sido una decisión del pueblo, yo soy un demócrata. Ganamos las elecciones en el 2019 y no estamos gobernando y sin embargo aquí seguimos. Jonathan, gracias, un placer. Un placer estar contigo, la verdad. Gracias. Muchas gracias. A ti. Seguimos en directo, 10:18 de la mañana en Canarias. Despierta Canarias. La primera entrevista en Despierta Canarias con Calentadores Junkers. Grupo Bosch. Servicio técnico oficial Sieper.es. Teléfono 922 821888.